La colina de las cruces. Lituania posee un lugar de auténtica leyenda, misticismo y único en el mundo. Conocido como la colina de las cruces, o para algunos como la Meca de las cruces. Esta impetuosa colina está sembrada de miles de crucifijos, que simbolizan el espíritu guerrero de un pueblo lituano, que resistió heroicamente al poder soviético de la época. Las cruces están hechas de todo tipo de materiales, permanecen amontonadas unas sobre otras, enterradas o colgadas. El espectáculo visual es estremecedor, y a su vez conmovedor por la historia que representan. Los lituanos tienen en este terreno plagado de cruces un lugar donde reflexionar y afianzar su esperanza en preservar la paz en su nación, que años atrás tanto les costó conseguir. Si la visitas, contemplarás que es un lugar mágico, y si tienes suerte y no hay demasiada gente, con el sonido de las cruces moviéndose con el viento podrás disfrutar de una melodía que evoca esa soledad que caracteriza a la colina. 9. Hospital Militar de Cambridge. La naturaleza comienza a reclamar su territorio, en esta decadente habitación, donde las hojas poco a poco devoran los muebles médicos. Irónicamente, el teléfono permanece inalterado, quizá esperando a ser contestado. Construido sobre una elevada colina, este hospital, cuyo nombre fue otorgado en memoria y honor al duque de Cambridge, fue ubicado pensando que los fuertes vientos que la azotaban iban a barrer todo tipo de bacterias e infecciones. Estuvo en uso por más de 100 años, cuando finalmente en 1996 fue clausurado por los altos costos requeridos para mantener la antigua edificación y la detección de amianto en sus paredes, cuyos productos relacionados provocan cáncer con una elevada mortalidad. El área que rodea al hospital es vigilada por las Fuerzas Armadas del Reino Unido, por lo que resulta extremadamente difícil explorar el sitio. Las pocas personas que han podido acceder a este macabro lugar, dicen que escuchan muchas voces y gritos por los pasillos del edificio, sobre todo cuando llega a la noche. 8. Cementerio Judío de Praga. El cementerio judío de Praga es una visita tan sobrecogedora como imprescindible a la capital de la República Checa. Sus más de 12.000 lápidas se amontonan unas sobre otras como tiradas desde el cielo, haciendo que pasear entre ellas sea un verdadero viaje al pasado, concretamente al siglo XV, del que data su primera lápida. Este cementerio fue utilizado durante más de 300 oscuros años, en los que los judíos tenían prohibido ser enterrados en ninguna otra parte de la ciudad. Por este motivo, sus cuerpos eran sepultados unos encima de otros, alcanzando números de hasta 11 enterramientos en el mismo lugar. Teniendo en cuenta este dato, se calcula que deben de haber más de 100.000 personas enterradas allí. Verdaderamente, la imagen que el cementerio ofrece es escalofriante. En el viejo cementerio judío de Praga no hay lujosos panteones, ni monumentos de costosos mármoles, no hay flores, ni adornos, ni cruces, ni estatuas. Allí solo encontraremos miles de lápidas amontonadas sin orden ni concierto, como si en un juego macabro hubiesen sido colocadas al azar por manos invisibles, en lejanas noches oscuras y silenciosas. 7. Iglesia de San Jorge. Cuando el tejado de la iglesia de San Jorge en la República Checa colapsó durante un funeral en 1968, los residentes vieron esto como un mal presagio y dejaron de asistir a la iglesia. Probablemente el edificio construido en 1352 hubiese acabado derruido, si el artista Jakub Arraba no hubiera ideado una escalofriante forma de atraer turistas. Jakub modeló varias figuras fantasmales de tamaño humano en yeso, y las situó en la iglesia como si de asistentes a una misa se tratase. Las figuras con un aspecto realmente tétrico dan al edificio abandonado un aspecto aún si cabe más inquietante, y rápidamente se convirtió en un reclamo turístico, que en pocos meses consiguió la financiación necesaria para reconstruir el edificio. El antiguo templo se ha convertido en un sitio de interés turístico, muy buscado por fotógrafos de diversas partes del mundo. Algunos de los que han visitado la iglesia han dicho que las estatuas son un recordatorio de lo frágil y fugaz que es la vida. Pero Jakub dice que las hizo para representar las almas de los alemanes que fueron expulsados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para otros, las estatuas son la representación de las personas que solían asistir a misa en la iglesia desde hace siglos. 6.
Centralia. En la región del carbón de los Montes Apalaches de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, se halla Centralia, o más bien lo que queda de esta pequeña población, que un día fue una próspera comunidad minera, y terminó convertida en un pueblo fantasma, en cuyo subsuelo arde un infierno a más de 700 grados. Esta ciudad se abandonó completamente a principios de los 80, tras el incendio que se originó limpiando un vertedero en las minas de carbón abandonadas. La imposibilidad de extinguir el fuego en el momento, acabó con gran parte de la localidad, que se transformó en una ciudad fantasma. El fuego pasó a las galerías de la mina, provocando un gran incendio, que hoy en día, más de medio siglo después, se mantiene activo. La carretera que atraviesa por una de sus calles principales es un tramo de la antigua Ruta 61. Lo que ahora es una zona desierta, con algunos escombros, arbustos, el suelo agrietado y con gases tóxicos emanando del suelo. Parece mentira que hace años fue una ciudad próspera. Aún así hay quienes consideran esto como un atractivo turístico interesante de ver, y muchos americanos la conocen por el nombre de la Puerta del Infierno. ¡5! Catacumbas de los Capuchinos. Las Catacumbas de los Capuchinos en Palermo, alberga uno de los museos más escalofriantes y singulares del mundo. Este espeluznante lugar, reúne aproximadamente un total de 8000 cadáveres, que se exponen como si de una galería de la muerte se tratase. Al bajar la docena de peldaños que separan la entrada principal de las 6 cámaras que lo componen, se observa que lo que cuelga de las paredes de este museo no son cuadros, sino muertos. Momias y más momias, que constituyen una abrumadora oda funeraria colectiva. Destaca por el estado de conservación, el cuerpo de la pequeña Rosalía Lombardo, una niña de 2 años, que parece estar dormida en vez de muerta. El cuerpo fue momificado en 1920, por el Dr. Solacia, mediante una inyección de compuestos químicos. Pero hasta el día de hoy se desconoce la fórmula que utilizó, ya que se llevó su secreto a la tumba. Este fue uno de los últimos cuerpos que se depositaron en las catacumbas de Palermo. Todos los cadáveres momificados, portan distinguidos y a su vez didácticos ropajes. Unos vestidos, que constituyen el principal signo de identidad de estos individuos y familias, que decidieron quedar expuestos para los ojos de sus descendientes y de los curiosos. 4. Catacumbas de París. Las catacumbas de París, son una red de túneles que sirven como cementerio a miles de personas de distintas épocas. Se calcula que los restos de más de 6 millones de personas, pueden estar enterrados en los más de 300 kilómetros de túneles. A través de los siglos, las catacumbas han sido exploradas por muchos intrépidos visitantes. Muchas personas dicen que se realizan extraños rituales en el interior, incluso se han encontrado restos de los materiales utilizados en los rituales. También han habido casos de muerte y asesinatos, que han tenido lugar en lo más profundo de las catacumbas ocultas de París. Muchos visitantes afirman que han sentido cosas extrañas cuando han estado en las catacumbas, sentimientos como que estaban siendo seguidos, y en algunos casos tocados por alguna fuerza invisible, incluso han afirmado haber sido estrangulados. Otros visitantes han informado ver figuras de sombras o espectros en las profundidades de las pilas y filas de calaveras y huesos. Investigadores paranormales que visitan las catacumbas de París han realizado extrañas grabaciones, así como fotografías de luces extrañas e imágenes con unos fenómenos inexplicables apareciendo en la grabación. Las catacumbas están abiertas para las visitas guiadas y están consideradas como uno de los 10 sitios misteriosos más visitados del mundo. 3. Isla Poveglia. La historia oscura y siniestra de la isla de Poveglia puede servir perfectamente como guión de una película de terror. En la devastadora plaga de peste que asoló a Europa, esta isla fue utilizada como zona de aislamiento para las personas que estaban contagiadas, y como lugar donde incinerar a más de 160.000 cadáveres. Debido a la gran cantidad de cuerpos enterrados allí, se formó una capa de ceniza pegajosa en la tierra de la parte superior de la isla. Los pescadores evitaban la isla, debido al riesgo de encontrarse huesos humanos o partes de los cuerpos.
Durante la década de 1920, el médico responsable del hospital psiquiátrico instalado allí, torturó a una gran cantidad de pacientes. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital, donde se llevaban a cabo los experimentos atroces, utilizando diversos métodos crueles de tortura. Desde entonces la isla de Poveglia ha quedado en el olvido, y nadie se atreve a visitar la isla. Los pocos que han sido lo suficientemente valientes como para aventurarse, han dicho haber escuchado gemidos y gritos inquietantes. Algunos incluso han sido testigos de apariciones fantasmales. Otros han denunciado haber sido agredidos físicamente por fuerzas invisibles, mientras se encontraban en la isla. La isla de Poveglia tiene una de las historias más siniestras y espeluznantes que se conocen en la Tierra, y según los parapsicólogos y psíquicos que han podido estar en la isla, afirman que se es perseguido por miles de espíritus mientras te encuentras en ese territorio maldito. La mayoría de residentes afirman que la isla es el propio mal, y no debe ser visitada nunca. La isla de las muñecas. Entre las diversas maravillas naturales que México alberga para satisfacción del mundo entero, existe una zona compuesta por casi 190 kilómetros de canales navegables, naturaleza y misticismo. A 20 kilómetros al sur de México DF, entre las varias islas pequeñas que el agua deja ver, existe una isla macabramente célebre por su historia, y sobre todo un paisaje aterrador. Se trata de la isla de las muñecas, un paraje que solamente habitó don Julián Santana Barrera, durante más de 25 años, y que hoy presenta un escenario de terror, con incontable cantidad de muñecas pertrechas colgando desde los árboles. Cuenta la leyenda, que este hombre se encontró con el cadáver de una niña aparentemente ahogada en uno de los canales de la isla. Desde entonces, el único morador de la isla fue sistemáticamente sorprendido por el espíritu de la pequeña difunta, que lloraba, gritaba y se quejaba incesantemente. Atemorizado, el hombre no tardó mucho en encontrar una solución al problema. Rodeó su isla con muñecas de todos los tipos y tamaños para protegerse. Desde aquel momento, el lugar es conocido como la Isla de las Muñecas, un paraje signado por la tragedia y el misterio. Los visitantes aseguran que las muñecas allí presentes, envejecidas, con las cuencas oculares vacías y sus extremidades mutiladas, cobran vida en las penumbras, y ahuyentan a los espíritus que merodean ruidosamente por el lugar. 1. El bosque de Oia-Baciu. En lo profundo de Rumanía, en la provincia de Transilvania, se encuentra el bosque Oia-Baciu. Desde tiempos inmemorables, los lugareños han tenido un miedo atroz a este bosque, creyendo que es una puerta entre diferentes dimensiones. Formas humanoides, orbes, extraños susurros, arañazos inexplicables, risas fantasmales, e incluso avistamientos de ovnis, son algunos de los fenómenos que allí ocurren. Los valientes que se atreven a entrar en el bosque, afirman experimentar estados inexplicables de náuseas, una fuerte ansiedad, inusuales dolores de cabeza, o la sensación de sentirse observado mientras avanzan entre los árboles. Incluso se han registrado casos de apariciones de inexplicables erupciones cutáneas o quemaduras en sus cuerpos. Los lugareños cuentan casos de personas que han accedido al bosque por un corto periodo de tiempo, y a su salida del bosque han visto cómo había grupos de rescate buscándolos incesantemente. Para estas personas, habían pasado unas horas, pero para el mundo exterior pasaron varios días. Incluso se cuenta el caso de un pastor que desapareció en el bosque con su rebaño de 200 ovejas. La mayor actividad sobrenatural parece amplificarse en la zona conocida como el Círculo. En lo más profundo de Oia-Baciu, existe un claro circular entre los árboles, donde muchas personas creen que habitan espíritus malignos. Según las leyendas, en este inusual claro existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero hubo una gran masacre por parte de un grupo de asesinos procedentes de otras regiones. Se dice que en el ataque se cometieron auténticas atrocidades contra los campesinos, causando que sus espíritus continúen estando presentes, dañando a todo aquel que se atreve a entrar en la zona. Muchos expertos en lo paranormal han afirmado ver presencias fantasmales en el interior del círculo, e incluso haber sido víctimas de ataques físicos por fuerzas invisibles.